Un año después de la decepcionante Dos tipos geniales, uno de los peores trabajos de su extensa, apasionante e irregular trayectoria cinematográfica, Brian De Palma firmó lo que se convertiría en una de las películas más aclamadas, respetadas y celebradas de su carrera, Los Intocables de Elliot Ness. Una combinación explosiva de cine mafioso con marca clásica, y la locura y el desparrame visual que caracteriza la obra del cineasta de Nueva Jersey. Todo aquí es enorme, excesivo, grandilocuente, épico y abrasador. Término medio, lo siento, se ha equivocado de lugar. Apoyado en un reparto de 5 estrellas, en el que destacaban unos memorables Kevin Costner, Robert De Niro y sobre todo Sean Connery, cuya interpretación le valió uno de esos Oscar que conviene celebrar en pie. De Palma confeccionó una de esas montañas rusas dramáticas tan personales y reconocibles. Y es que, mientras otros compañeros de generación habrían tirado por un camino mucho más tradicional y solemne, el director aprovecha esta legendaria historia para practicar el más difícil todavía, la persecución constante de la ovación, el estallido más incomparable. Entre los datos curiosos tenemos que antes de que Kevin Costner terminara confirmado como protagonista de Los Intocables de Elliot Ness, película con la que además comenzaría la mejor etapa de su trayectoria, los responsables de la película con De Palma a la cabeza se plantearon otros nombres para liderar el proyecto. Entre todos ellos, una auténtica barbaridad, destacan los de Nick Nolte, Tom Berenger, William Hurt, Jack Nicholson, Don Johnson, Jeff Bridges, Mel Gibson, Michael Douglas o incluso Harrison Ford. Todos se quedaron a las puertas o rechazaron el papel. En un principio, los altos ejecutivos no terminaron de celebrar demasiado el guión firmado por el ilustre David Mamet. De hecho, a pesar de las quejas del propio Mamet y de gran parte del equipo de rodaje, se cambiaron muchas cosas del libreto original a la hora de llevarlo a la gran pantalla. Por su parte, Brian De Palma tuvo que aceptar varias derrotas en este sentido, siendo consciente de que enfrentándose a los productores solamente tendría opciones de perder su puesto como director. Entre sus sueños incumplidos estaba el de rodar la película en blanco y negro. Lo propuso, lo rechazaron y no insistió ni un poco. Una de las ayudas más importantes que recibió Kevin Costner a la hora de preparar su personaje en Los Intocables de Elliot Ness fue la de Albert H. Wolff, el último sobreviviente de los auténticos intocables. Y es que, desde el primer momento, Wolff participó activamente como consultor en la película. A la hora de darle mayor intensidad y personalidad dramática a la película, los responsables de Los Intocables añadieron algunos aspectos que se alejaban por completo de la historia real. Por ejemplo, la familia de Ness nunca existió, ya que el personaje era soltero en aquella época. Durante la semana previa al rodaje de Los Intocables de Elliot Ness, Brian De Palma charló con el gran Bob Hoskin. De seguro lo recuerdan de la película de Roger Rabbit, para confirmarle que si finalmente Robert De Niro declinaba la oferta de interpretar a Al Capone, el papel sería para él. Sin embargo, De Niro terminó aceptando, lo que llevó al cineasta a mandarle a Hoskin un cheque de $20,000 a modo de compensación. El actor, encantado con esta solución, llamó a De Palma para agradecerle el gesto e informarle de que le avisara si volvía a hacer otra película en la que él no pudiera participar. Genio y figura. A estas alturas de la película, parece imposible imaginar una crítica negativa hacia la maravillosa interpretación que entrega Sean Connery. Pero en su momento, no fueron pocas las voces que se levantaron en contra del actor debido a su acento. Hablamos de forma especial del público británico, a quien no le resulta nada creíble el acento de policía irlandés que caracteriza al personaje. Por su parte, la revista Empire llegó a situar a Connery en lo más alto de su lista de los peores acentos de la historia del cine. Dudoso honor, ¿qué tal? Tras el éxito de Los Intocables de Elliot Ness, Brian De Palma comenzó a trabajar en una precuela que iba a estar protagonizada ni más ni menos que por el mismísimo Nicolas Cage. La idea del cineasta era contar la historia de Al Capone desde sus comienzos hasta su encuentro con Elliot Ness. Sin embargo, el proyecto finalmente fue abandonado por las complicaciones que empezaron a verle desde el principio. Nos quedamos con las ganas. Sin duda alguna, la escena más memorable de Los Intocables de Elliot Ness es aquella que se desarrolla en una estación de tren, una de las cimas incontestables de Brian De Palma que, sin embargo, estuvo a punto de ser muy diferente. Y es que, en la primera versión del guión, este tiroteo iba a suceder dentro de unos vagones, pero resultó imposible para los productores conseguir un tren de los años 30 que no costara una auténtica barbaridad. La solución a este problema terminó siendo historia del cine.
En otro de los datos curiosos, Robert De Niro, en una decisión marca de la casa, decidió engordar casi 20 kilos y rasurarse parte de la cabeza para que su físico y peinado se pareciera lo máximo posible al de Al Capone. Sin embargo, el actor tuvo que llevar relleno debajo de la ropa porque no fue capaz de alcanzar la enorme gordura que caracterizó al legendario gángster. Otra de las decisiones o exigencias de Robert De Niro a la hora de meterse en la piel de Al Capone fue pedirle al equipo de vestuario que le consiguiera la misma ropa interior que llevaba su personaje en la vida real, es decir, calzoncillos de seda. Y los consiguieron, por supuesto, aunque no hay ninguna escena en donde veamos a De Niro en paños menores. La película cuenta con una destacada banda sonora compuesta por Ennio Morricone, que añade tensión y dramatismo a las escenas. La música ha sido elogiada por su capacidad para resaltar la atmósfera de la película. La escena en la que el carrito de bebé desciende por las escaleras durante un tiroteo es una de las secuencias más icónicas de la película. La escena fue una colaboración entre el director Brian De Palma y el guionista David Mamet. El guion de Los Intocables de Eliot Ness fue escrito por David Mamet. Mamet es conocido por su estilo distintivo de diálogos y narrativa. Su contribución al guión aportó un tono único y diálogos afilados a la película. La escena de las escaleras es un homenaje al acorazado Potemkin, la película rusa de Sergei Eisenstein, que se estrenó en 1925. Los Intocables de Eliot Ness se filmó en Chicago y se utilizó el edificio histórico del Departamento de Justicia de Chicago, que se construyó en 1897 como locación para varias escenas clave. Brian De Palma, conocido por su estilo visual único, empleó varias técnicas cinematográficas innovadoras en la película, como tomas de cámara lenta y secuencias visualmente impactantes. Sean Connery ganó el premio de la Academia al mejor actor de reparto por su interpretación de Jim Malone, pero lo curioso es que rechazó el papel en varias ocasiones por el trágico desenlace del personaje. Al final, el director lo convenció. La película también fue nominada en varias categorías, incluida la de Mejor Banda Sonora Original. La famosa escena en la estación de tren en la que el personaje de Sean Connery es emboscado fue filmada en la estación de tren histórica de Union Station, en Los Ángeles. La escena es un ejemplo del uso efectivo de la tensión y la acción en la película. La forma de presentar el título al principio de la película marcó tendencia, ya que a pesar de su sencillez, dice mucho de lo que está por llegar. Con un presupuesto de 25 millones, la película recaudó más de 106 millones en todo el mundo. Robert De Niro, caracterizado como Al Capone, da titulares a la prensa que ríe sus gracias mientras recibe una sesión de afeitado y manicura en una de las escenas más características de la película. El guiño que De Palma quiso añadir a esta escena se encuentra en el atrezo de la misma, ya que parte de los utensilios que los asistentes del hombre fuerte de la mafia de Chicago utilizan para acicalarle pertenecieron al verdadero Al Capone. Por desgracia para los Intocables, su lucha contra Al Capone terminó convirtiéndolos en tocables, tal y como reza la sangre de Wallace sobre la pared cuando la mafia lo localiza desprevenido y acaba con su vida. Dos de los hombres del grupo inicial de Ness no llegan al final de la película. ¿Pero por qué precisamente esos dos? Buscándole tres pies al gato. ¿Qué es lo que se trata? Debemos advertir que tanto Wallace como Malone cometen un error en algún momento del metraje. Efectivamente, beben alcohol durante la ley seca. Scarface, y cómo influyó en las películas de De Palma. El verdadero Al Capone, el sanguinario gángster empapelado por evasión de impuestos, fue conocido en el Chicago de los años 30 como Scarface, cara de cicatriz o cara cortada, debido a una marca que tenía en la cara, producto de un navajazo. Precisamente Scarface fue uno de los grandes éxitos de Brian De Palma y llegó a los cines apenas 4 años antes que Los Intocables, protagonizada por Al Pacino. Tanto Al Pacino como Robert De Niro gozaban de una impecable reputación a la hora de interpretar gángsters, después de sus respectivas participaciones en la saga El Padrino años antes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y revisa nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro vídeo y no te pierdas el próximo.